Hola amigos, bienvenidos a Historias de Melk. Hoy nos vamos a Chicago, pero no al Chicago actual, sino al Chicago de los años 20 y 30 del siglo XX. Son años de los trajes a medida, de los sombreros calados, del Charleston, del jazz y del desenfreno, pero sobre todo de los Forte y las Thompsons, y de violencia, mucha violencia. Vamos a los años en que entró en vigor la ley seca, una ley que hizo millonarios a muchos mafiosos. Son los años del florecimiento de los gángsters, gente como Lucky Luciano, Vito Genovese, Frank Costello, Bugsy Siegel o Meyer Lansky. Pero ninguno se ha quedado en el imaginario popular como el protagonista de hoy, Al Capone, el gángster más famoso del mundo. Hoy conoceremos su historia. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Pero la historia de hoy, la historia de Al Capone, no empieza en Chicago, sino en Nueva York. Alphonse Capone nace en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Es hijo de inmigrantes italianos, procedentes de la zona de Nápoles, que apenas llevaban unos años en Nueva York, y por cierto, él fue el primero de sus hijos ya en nacer en los Estados Unidos. Su familia era pobre, pero honrada. Su padre Gabriele era barbero y su madre Teresa costurera. Eran un montón de hermanos, 8 para ser exactos. Y como os he dicho, era una familia pobre pero relativamente feliz, que esto no era siempre lo que ocurría. Al acudía al colegio y era un buen estudiante, pero también no hay que negarlo, era un poco broncas. Tuvo que dejar la escuela a los 14 años porque se metió en una pelea y la profesora, al separarlos, la golpeó. Y por eso lo expulsaron. Su padre, que conocía a su hijo, no quería que se metiera en problemas. Pero es que, bueno, el Nueva York de esta época... Si habéis visto la película Érase una vez América de Sergio Leone, o El Padrino 2 de Francis Ford Coppola, cuando Vito Corleone era joven, pues es este Nueva York. Es el Nueva York de las calles sin asfaltar, del muchacho con la gorra con tirantes gritando extra, extra. Nueva York era una ciudad muy peligrosa. Estaba llena de bandas. La de los irlandeses, la de los italianos, la de los judíos, que a su vez estas bandas tenían como la sección juvenil. Estas bandas se dedicaban a todo tipo de cosas, al robo, a la extorsión a los comerciantes, a controlar la prostitución, al juego clandestino, a las apuestas ilegales, todo tipo de cosas. Y el padre de Al Capone no quería que su hijo se metiera en este tipo de grupos. Le estuvo buscando trabajo, lo puso a trabajar en una imprenta, incluso de limpiabotas, pero Al Capone no estaba hecho para eso. Al Capone quería juerga y se metió en la rama juvenil de las Five Points. Y cuando estaba allí, un hombre se fijó en él. Este hombre se llamaba Johnny Torrio. Johnny Torrio va a ser muy importante en esta historia, pues se fijó que Al Capone era un chaval muy espabilado, que se le ocurraba mucho, y como que le cayó en gracia y decidió apadrinarlo. Torrio le empezó a dar trabajillos, así de correo. Lleva este paquete a este sitio, llévalo al otro, y cosas así. Y si Al Capone siempre cumplía. Pues al final, Johnny Torrio lo puso a trabajar con un asociado de él, Frankie Yale. Sí, suena muy inglés, pero Frankie Yale era de origen italiano. Lo que pasa
que para los norteamericanos el apellido de Frankie Yale era muy complicado de pronunciar y, bueno, realmente se llamaba Francesco Wolele. Bueno, no me sale ni a mí. Total, que se llamaba Frankie Yale. Frankie Yale tenía un bar, el Harvard Inn, en Coney Island. Pues puso a trabajar a Capone allí. Allí Capone hacía un poco de todo, desde barman hasta segurata en la puerta. Porque estamos hablando de que Al Capone tenía unos 16 años y era un grandullón imponente. Al Capone medía casi el 1,80 m y la media de la gente, de los adultos, no llegaba al 1,70 m. Pues Al ya llevaba un par de años trabajando, haciendo de todo un poco y haciéndole trabajillos a Torrio. Y lo tenían en muy buena consideración. Era un buen trabajador, era disciplinado, se podía confiar en él. Y Johnny Torrio lo tiene muy en cuenta. A diferencia de Yale, que era un matón al uso, Torrio, más que como un gángster, se comportaba como un hombre de negocios. Las cosas, si se podían arreglar hablando, mejor que con armas. Muy al estilo de Lucky Luciano. Pero no penséis que Torrio era un blando. Si había que liquidar a alguien, tampoco le temblaba el pulso. Un día en el bar, Capone, por lo visto, iba un poco tocado, un poco bebido, y le dijo una grosería a una chica. En plan, ¿qué culo más bonito tienes? O una cosa así. Esta chica era la hermana de un mafioso, Frank Galuccio. Este mafioso salió en defensa de su hermana. Se enzarzaron en una pelea y el tipo sacó, dicen que una botella rota o un cuchillo que llevaba encima, y le hizo 3 cortes en la parte izquierda de la cara. Bueno, 2 en la cara y 1 en el cuello. De estos 3 cortes, a Al Capone se le quedarán 3 cicatrices, que serán para siempre su marca distintiva. A partir de aquí todo el mundo lo llama Scarface, cara cortada, pero no en su cara, porque a él no le sentaba nada bien. Cuando hablaban de él, siempre le nombraban como Scarface. Más adelante siempre dirá que esto le pasó en la Primera Guerra Mundial, por una granada. Mentira, un mentiroso. Él nunca fue a la guerra. Pues Al Capone se quería vengar. No quería dejar las cosas así. Iba diciendo que a este tipo lo iba a matar. Y Frankie Yale, que a la postre era su jefe, le dijo: de eso nada, la culpa es tuya, porque te has pasado con su hermana y este hombre estaba defendiendo tanto su honor como el de su hermana. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Pues así lo hizo Al Capone. Le pidió perdón y aquí no ha pasado nada. Es curioso porque al final, cuando Capone sea el número 1 de Chicago, tendrá trabajando a Frank Galuccio como su guardaespaldas particular. Pues Al Capone está trabajando duro, pero las cosas no salen como deberían, porque no dejaba de ser un matoncillo y Al Capone se veía mucho más preparado que quedarse así estancado como uno más. Y a todo esto Al Capone ha dejado embarazada a una chica, Mike Ugly. La chica no es de origen italiano, es de origen irlandés. Y esto es bastante extraño, que un italiano y una irlandesa estén juntos es bastante raro. Tienen un niño y se casan. Y Al Capone quiere cambiar de vida, porque supongo que piensa que esto no es vida para una familia, y se trasladan a Baltimore para salir un poco de círculos en los que se movía. Y quién lo diría, Al Capone, el famoso Al Capone, acaba trabajando de contable en una empresa. Y no penséis que es una empresa tapadera para algo. No, no. Trabaja de contable en una empresa seria.
Johnny Torrio se ha trasladado a Chicago. Se ha trasladado porque a él no le van mal las cosas en Nueva York. Pero en Chicago puede subir más. Torrio va a Chicago a trabajar con Big Jim Colosimo. Colosimo es su tío político. Vamos, que está casado con la tía de Johnny Torrio. Y controla gran parte de los burdeles del sur de Chicago. Los burdeles, el juego, todos los negocios de la zona sur. La banda, en la que Colosimo es el jefe, es la Chicago Outfit, o también la Southside Gang, la banda del sur. Johnny Torrio llama al Capone para que venga con él, porque necesita un hombre de confianza que le ayude, porque allí ganará dinero a expuertas. Torrio realmente es el hombre que gestiona los negocios de Colosimo y le dice a Capone que allí se pueden hacer de oro. Y estamos ya en 1920. ¿Y sabéis qué ocurre el 17 de enero del 1920? Pues que entra en juego la ley Volstead, una ley que hará que todo el país cambie. Es una ley que quería mejorar la vida de las personas. Y lo único que mejorará es nada, porque habrá mucha violencia, muchas muertes y el empoderamiento de los grupos criminales. Estamos hablando de la ley seca. Torrio y Capone le proponen a Colosimo meterse en el negocio del contrabando de alcohol, porque sabían que ahí había mucho dinero. Y para sorpresa de todo, Colosimo les dice que no, que eso solo traerá la guerra entre las bandas. Y lo cierto es que no andaba equivocado. Cuanto más investigas sobre eventos que han pasado en la mafia, en general, más te das cuenta que Mario Puzo, para escribir El Padrino, se inspiró en muchísimos hechos reales. Esta situación es la misma que se dio en la película del Padrino cuando Vito Corleone se niega a traficar con drogas. ¿Y qué ocurrió con Vito Corleone cuando se niega a traficar con drogas? Pues que hay un complot y que lo intentan matar. Pues con Colosimo fue un poco diferente, porque a él sí que lo mataron. Torrio, con el beneplácito de Capone, hacen venir a Frankie Yale de Nueva York para que elimine a Colosimo. Y dicho y hecho, con la muerte de Big Jim, Torrio se hace amo y señor del outfit. Y Capone es su número 2. Estamos hablando que Capone tiene a estas alturas 21 o 22 años. Y como os decía, Colosimo tenía razón. El Chicago Outfit no fue el único grupo que se le ocurrió meterse en el mundo del contrabando del alcohol. Habían un montón de bandas que también querían su trozo de pastel, pero sobre todo una. La Northside Gang de Dino Bannion. Esta banda es de mayoría irlandesa, que controlaba el norte de la ciudad. El Outfit y la Northside son las dos bandas más grandes con diferencia, y se están haciendo con el control de las más pequeñas. Y van surgiendo los primeros roces, las primeras escaramuzas, que no puedes pasar por aquí, que este sitio es mío, que por aquí no puede pasar tu alcohol. Dino Bannion, el jefe de la Northside, odia a los italianos por un tema de racismo puro y también porque juegan con el tema de la prostitución. O'Banion es muy católico y en teoría los italianos también. Por eso no puede entender cómo son proxenetas. Él lo tiene súper prohibido. Para evitar ya más roces e intentar que se llegue a una guerra abierta, Johnny Torrio intenta una entente cordial con la Northside y consigue que llegar a un acuerdo de mínimos, pero no durará. Esto se veía venir que al final acabaría derivando en una guerra.
El Chicago Outfit se ha trasladado a Cicero, que es un suburbio de las afueras de Chicago, porque el alcalde de Chicago les tiene en el punto de mira. Y allí se hacen con el pueblo. Era un pueblo tranquilo hasta que llegaron ellos. Empiezan a abrir locales e intervienen en las elecciones. Vota por favor. Te lo digo por favor. Bueno, ya os imagináis. Y en 1924 las cartas ya están repartidas. La Northside Gang controla el norte de la ciudad y el Chicago Outfit el sur. Luego en el centro hay algunas pequeñas bandas y una de ellas es la que controla Joe Aiello. Por cierto, este tipo tiene una historia curiosa relacionada con Capone, pero ya llegaremos a ella. En 1924 podríamos decir que ya hay casi una guerra entre los dos clanes, pero lo que provocó ya la declaración de guerra a gran escala fue una trampa que le paró Dino Bannion a Johnny Torrio. Le dijo a Torrio que había un cargamento de alcohol con el que podría ganar mucho dinero y que invirtiera. Torrio creyó a O'Banion. Y fue una trampa porque la gente de la Northside avisó a la policía del cargamento ilegal de alcohol y pillaron a Torrio con las manos en la masa y con todo el dinero que había invertido, cómo se iba por el garete. Torrio ya no podía dejar pasar esta afrenta y empezó la guerra. Un grupo de hombres de Torrio, entre ellos el propio Frankie Yale, que a fin de cuentas era un sicario al que se le contrataba y como no era de la ciudad, pues podía más o menos pasar inadvertido, fueron hasta la floristería de Dino Bannion. O'Banion tenía una floristería, porque nada impide que seas un gángster y además seas un gran arreglador floral. Entran Jay y dos tipos más, y allí mismo se cargan a O'Banion. Ahora sí que sí. Se desata el infierno en Chicago. Ahora es la época de la máxima violencia. Ya habían entrado las Thompsons, esas metralletas con tambor muy famosas de esta época. Las podéis ver en todas las películas de gángsters. Antes los gángsters iban con pistolas. Pero bueno, es que ahora hay un montón de metralletas con una cadencia mucho más alta que un revólver. Imaginad tener un enfrentamiento y disparar 5 veces con una pistola o disparar 100 balas de golpe. Ahora ya hace 4 o 5 años de la entrada en juego de la prohibición. Y Chicago es probablemente una de las ciudades más corruptas y peligrosas de Estados Unidos. Allí está cobrando todo el mundo. Desde el policía más bajo, el que va poniendo multas, hasta el alcalde de Chicago. Los fiscales, los jueces, los periodistas, allí cobran todos. Y es una ciudad en que los gángsters se sienten a salvo de la ley. Después de la muerte de Dino Bannion, la Northside Gang quiere devolver el golpe y deciden matar a Johnny Torrio. En 1925, unos meses después de la muerte de O'Banion, mientras Torrio está con su mujer haciendo unas compras, aparece un coche en el que van 3 gángsters, entre ellos Bugs Moran, que a la postre es el nuevo número 1 de la Northside Gang, y acribillan el coche de Johnny Torrio. Torrio recibe un montón de balas, y justo cuando lo van a rematar, a Bugs Moran se le encasquilla la pistola. Le dan 3 o 4 golpes con unas porras y tienen que huir, porque bueno, esto lo han hecho delante de todo el mundo en una calle comercial. Torrio sobrevive por los pelos,
pero sobrevive y estará mucho tiempo en el hospital. Y como también pasa en El Padrino, Capone, mientras Torrio estaba ingresado, tenía hombres suyos apostados en la puerta del hospital, para vigilar que no viniera nadie a matarlo. Johnny Torrio después entró en prisión y estuvo alrededor de un año, pero en cuanto pudo, dijo que aquello ya no era para él, que él no estaba hecho para esto y se volvió a Italia. ¿Y a quién dejó de número 1 del Chicago Outfit? Pues a nuestro amigo Al Capone. Al Capone es el jefe de la Southside Gang. Ahora la guerra con los chicos del norte, con los irlandeses, es ya a gran escala. La ciudad se llena de muertos. No sé, de golpe podrías estar en medio de la calle, aparecía un coche y te masacraban a tiros. En esta época en la que Capone fue el número 1, se hablan de unos 300 muertos por culpa de las guerras de banda. Hay ejemplos, hay bombas que ponían en bares porque no querían pagar por tu alcohol. Porque, por cierto, Chicago estaba lleno de bares clandestinos. En Estados Unidos, durante la ley seca, habían dos tipos de ciudades. Estaban las ciudades secas y las ciudades mojadas. Las ciudades secas eran las que cumplían con el tema de la ley, de la prohibición, y más o menos era difícil encontrar alcohol. Y luego las ciudades mojadas eran las que todo estaba permitido. La policía hacía la vista gorda, casi no habían juicios ni detenciones por este tema, y todo el mundo pues más o menos lo sabía y lo aceptaba. Si vivías en Chicago, te tocaba vivir en una ciudad muy violenta y que encima no tenía pinta de parar. Y ahora vamos a hablar de Joe Aiello. Era, como os he comentado, un gángster del centro de Chicago. Y en Chicago había una organización que se llamaba la Unión Siciliana, que era como un centro cultural para los italianos de la ciudad y prestaban ayuda en todo tipo de temas. Si alguien se ponía enfermo, pues se hacía una colecta. Para arreglar papeles se encargaban ellos. Todo tipo de ayudas a los italianos. El Chicago Outfit quería meterse en esto. Esto pues, podía servir para hacer mucha presión, para hacer mucho ruido y tener controlado el tema de los italianos en la ciudad. Por ejemplo, para recomendar a quién se tiene que votar en las próximas elecciones. Ningún político se quería llevar mal con la Unión Siciliana. Pues Joe Aiello era siciliano y pertenecía a la Cosa Nostra. Cosa que Al Capone no. Al Capone podía ser un asociado de las familias mafiosas de la Cosa Nostra, las familias de Nueva York, pero nunca pertenecería a la Cosa Nostra, porque era napolitano y no siciliano. La Cosa Nostra es la mafia siciliana y solo admite a sicilianos. Por eso Aiello no quería que Capone metiera mano en el tema de la Unión Siciliana, porque no podía ser que un napolitano manejara los asuntos de los sicilianos. Y entran en muchísimas disputas. Tampoco me quiero alargar demasiado porque si no me iba a quedar un programa demasiado largo. Pero llegó hasta tal punto la animadversión que se sentían el uno hacia el otro, que Aiello no para de contratar a sicarios para matar a Capone. Y lo intenta de todas las maneras posibles. Y cada sicario que contrata, normalmente venían de otras ciudades, sicarios que aparecían muertos. Si Capone tenía algo, es que tenía un sistema de información que ni la hacía. Se enteraba de todo. Nunca lo pillaban por sorpresa. Incluso una vez, Joe Aiello quiso que un chef de un restaurante al que Capone iba habitualmente lo envenenara. Y al chef le daba un dineral.
pero yo supongo que por miedo o quizás por amistad con Capone, este chef avisó de lo que iba a pasar. Capone no se quedaba corto, se vengaba cada vez que podía. Los hombres de Aiello o sus asociados caían como moscas. Aiello siempre tenía que ir escondiéndose de casa en casa. No se podía permitir dormir en el mismo sitio. Muchas veces tuvo que huir de la ciudad y se escondía en casa de algún otro mafioso en otra ciudad, en Milwaukee, en Nueva York. Aiello vivía en un estado constante de estrés y paranoia. Pues llegó un momento que por una serie de atentados y disparos detienen a Aiello en Chicago. Pues imaginar cómo era la situación en el Chicago de estos años, que en la calle, fuera de la comisaría donde estaba detenido Aiello, estaba la calle plagada de gángsters esperando que saliera para matarlo. La calle estaba llena de periodistas para documentar la muerte de Aiello cuando saliera. Incluso dos gángsters, dos hombres de Capone, provocaron una especie de pelea para que los detuvieran y los pusieran en las celdas al lado de Aiello. Pues cuando estaban en la celda justo contigua de Joe Aiello, los gángsters se reían y le decían: Joe, estás muerto, no vas a llegar a la esquina. Cuando salgas por las escaleras de la comisaría, te matarán. Aiello suplicó por su vida, que se largaría de Chicago, que nunca más sabrían de él. Pero le dijeron que no, que estaba muerto. Al final consiguió marcharse porque la policía lo sacó por otra puerta, pero cuando tenía que presentarse en los juzgados, Aiello se dio la fuga y se fue a Nueva York. Y allí siguió moviéndose para matar a Al Capone. Había tantos tiroteos en la ciudad que a la Thompson la llamaban la máquina de escribir de Chicago. Hay una historia famosa. Esta historia la podéis ver en la película de Los Intocables de Leon Ness, de Brian De Palma, en la que esta famosa escena, Al Capone mata a golpes a 3 hombres con un bate de béisbol, porque dice que en el béisbol hay que jugar en equipo. No puede ser ir por libre. Pues estos hombres que mata fueron 2 guardaespaldas de Capone. Y el presidente de la Unión Siciliana, que era un hombre de Joe Aiello, y que estaba dispuesto a acabar con Al Capone. Bueno, estos 3 fueron contratados por Aiello. Pues esta famosa escena, en que Al Capone acaba con los 3, fue por la traición que había provocado Aiello, y como no se le escapaba nada a Capone, pues les dio matarile. Y ahora vamos a la fecha más famosa de la historia de Al Capone. El 14 de febrero de 1929. El día de la masacre de San Valentín. Bugs Moran y su banda reciben un soplo de que va a llegar un cargamento. Este cargamento es un camión lleno de alcohol a muy bajo precio y lo derivan a uno de los almacenes de la Northside Gang de Chicago. Pues llega el camión. Hay 7 hombres esperando el cargamento y aparece de golpe un coche de policía del cual bajan 2 agentes y les obligan a que se pongan en contra de la pared a los mafiosos. Los hombres de Bugs Moran están tranquilos porque la policía está comprada y no van a tener ningún problema. No se preocupan. Es, bueno, rutina. Pues nada, nos ponemos contra la pared
y en cuanto se ponen contra la pared, aparecen 2 hombres más, estos ya vestidos de paisano. Y entre los 4 sacan unas Thompsons y los acribillan. Esta es la famosa matanza del día de San Valentín. Bugs Moran se libró porque llegó un poco tarde y cuando estaba llegando vio el coche de la policía y entró en un café cercano y dijo, bueno, cuando se vayan, entraré. No fue, porque todos sus hombres murieron. Es curioso que de estos hombres que estaban, todos, menos uno, murieron en el acto. Uno llegó al hospital, pero se negó a dar el nombre de quien les había disparado. El código de silencio de la mafia es así. Este golpe había sido un golpe durísimo para la Northside Gang y nunca más se recuperaría de él. Todo el mundo sabía que esto era cosa de Capone, pero Al Capone se había cubierto las espaldas y se había largado a Miami, a una casa que tenía allí, y se había dejado ver. Todo esto para que no lo pudieran relacionar. Pero bueno, era muy claro que este golpe había sido de parte de ellos. Nunca se pudo demostrar, nunca detuvieron a nadie, pero fueron ellos sin lugar a dudas. Este golpe hizo que el Chicago Outfit ganara muchísimo territorio y se convirtiera en la fuerza predominante en la ciudad de Chicago. Pero a la vez que esto fue un gran golpe encima de la mesa, también significó el principio del fin para Capone. Este golpe, esta matanza, fue portada en todos los periódicos del país. La gente se echaba las manos a la cabeza. Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos permitir que estos asesinos, estos gángsters, campen a sus anchas? ¿Y qué estamos haciendo para detenerlos? ¿Y por qué Chicago es la capital del crimen y nadie hace nada? Todo el mundo está corrupto. Pero hubo un grupo, los Secret Six, un grupo de empresarios con mucho poder en Chicago, que pensaron que esto ya no podía ser. Y a ser verdad que esta gente se jugó la vida. Esta situación era insostenible. Chicago se había convertido en un estercolero y nadie quería invertir allí. Llegaron a reunirse con el presidente Herbert Hoover y tenían que buscar la manera de acabar con Capone. Porque Capone es que ni se escondía. Se movía entre la jet set de la ciudad. Todo el mundo lo conocía. Tenía un montón de locales a los que acudían los mejores músicos de jazz del país. Salía en las portadas de las revistas, siempre rodeado de bellezas. Poco importaba que estuviera casado. Es más, Capone tenía infinidad de amantes. Acabar con Capone de forma judicial sería muy complicado porque los asesinatos, el contrabando de alcohol, el proxenetismo, todo esto no eran delitos federales, eran delitos locales. Estos delitos no los puede investigar el gobierno federal. Esto lo investigan los magistrados de la propia ciudad o del estado. La policía de la propia Chicago y todos los estamentos están cobrando de Capone y del resto de mafiosos. Y es muy difícil, por no decir imposible, que se le pudiera juzgar por nada de esto. Y aquí entra una cosa que siempre resultaba como curiosa, el decir, ostras, es que a Capone al final lo juzgaron por evasión fiscal, por los impuestos. Pues esto fue una gran jugada por parte del gobierno federal. Era una táctica bien preparada.
porque sabían que por temas de violencia iba a ser muy difícil incriminarlo, cuando todo el mundo cobraba de él. Y aparte no podían poner a policías de la ciudad a investigarlo, porque al final Capone se acabaría enterando y siempre estaría preparado. Tenían que buscar otra forma. Entonces esta forma era los delitos fiscales, que estos sí que eran delitos federales. Pues enviaron a 2 grupos que tenían vía libre para investigar a Capone. Uno era el de Eliot Ness. Eliot Ness, bueno, el otro, el gran antagonista, ¿no?, de la película de Los Intocables, de Eliot Ness. Es el gran antagonista que le hace la vida imposible a Capone con el tema del alcohol, que Eliot Ness tiene la libertad absoluta para escoger a su equipo. Pero había otro grupo que estaba dirigido por Frank J. Wilson, que estos se dedicarían a buscar entre los agujeros en los temas fiscales de Al Capone. Y este fue el que se llevó el gato al agua. En 1930, Capone acude a una reunión que se celebra en Atlantic City, en la cual se juntan los jefes de las familias mafiosas de Nueva York. De Chicago, donde estaban los grandes clanes mafiosos, para hablar de cómo van a repartir todo, cómo se van a organizar. En Nueva York están ya las 5 familias, la comisión. Después de la guerra de Castelomarese, se creó una comisión en Nueva York de grupos de familias mafiosas, entre las cuales mandaba Lucky Luciano. Pues Nueva York ya... Y Lucky Luciano es que quería organizar las cosas de otra manera, sin violencia. Hacerlo que pasara lo más desapercibido posible. Y claro, Chicago no era así. Chicago era una bomba a punto de estallar. Eran el centro de atención de todo el país. Y con esto le dieron un toque de atención a Capone. Le dijeron que la guerra con la Northside Gang estaba llegando demasiado lejos y estaban llamando demasiado la atención. Que por cierto, la historia de la creación de las 5 familias de Nueva York bien merece otro programa, con su guerra precedente. Si os gusta este tema y os gustaría que le hiciera, me lo podéis decir en comentarios y me pongo a ello. Pues esto, le dicen a Capone que tiene que parar. Que la violencia tiene que ser la justa y necesaria. Que allí están para ganar dinero, no para llamar la atención de la prensa, de la policía y de todo el mundo. Tenían que llegar a algún acuerdo con Bugs Moran y pararlo todo esto. Capone estuvo de acuerdo. Y cuando volvía, provocó que lo detuvieran en Filadelfia por llevar un arma. Básicamente se entregó a un policía diciendo, oiga, que llevo un arma. Y es ilegal, ¿verdad? Bueno, pues estuvo 10 meses, le cayó una pena de prisión de 1 año y estuvo 10 meses preso en una prisión de Filadelfia. Bueno, viviendo la vida padre, o sea, a él no le faltaba de nada. Esto lo hizo es para que se calmara el suflé del tema de la masacre de San Valentín y que todo se calmara un poco y que no estuviera en el ojo del huracán. Además, Al Capone, para mejorar su imagen,
En octubre de 1929 había sido el crack de la bolsa. Y Al Capone, como a su vez hizo Pablo Escobar en Medellín, hizo una serie de comedores sociales, ayudaba a la gente. Él se quería vender como un nuevo Robin Hood, para que la gente le tuviera precio. ¿Y sabéis a qué dicen que hay que agradecerle a Al Capone? Pues que en el tema alimenticio tengamos fecha de caducidad en los productos. Porque por lo visto, según su versión, el tío de Al Capone tomó una leche en mal estado y dijo que no podía ser y que había que poner fechas de caducidad en los productos alimenticios. No sé hasta qué punto es cierto esto. Pero el caso es que antes de eso no había la fecha de caducidad puesta en los productos. Tenías que verlo a ojo. Pero las cosas se están calmando. Pero las autoridades, o sea, los dos equipos, no paran de trabajar. Y al final encuentran por dónde pueden meterle mano al Capone. Consiguen que un contable de él les explique los movimientos y cómo funcionaban. Y aquí lo pillan. Aquí ya no se escapa. Es 1931. Imaginad el poder de Capone, que las autoridades, que habían conseguido un testigo que era un arrepentido de Capone, este testigo, para que no le ocurriera nada, para que no lo mataran, financiado por los Secret Six, hasta que empezó el juicio, estuvo escondido, no diríais dónde, en Uruguay. Lo escondieron en Uruguay para que a Capone no lo encontrara. Pues empieza el juicio contra Capone por el tema de la evasión de impuestos. Él estaba tranquilo. Pensaba que no lo declararían culpable. Pero el caso es que sí, era un caso muy bien argumentado y le cayó una pena de 11 años de prisión. Cuando lo ingresaron en prisión, los 2 primeros años se lo llevaron a una prisión de Atlanta, en la cual Capone hacía y deshacía como quería. No tenía ningún problema. Él controlaba el outfit desde Atlanta. Pues supongo que las autoridades, para dar un escarmiento, porque en realidad, por lo que estaba encarcelado, no era un delito grave de sangre, A ver, Capone era un asesino, pero no estaba en la cárcel por eso. Pues para dar un escarmiento, lo enviaron a otra prisión, a una prisión nueva, abierta ese mismo año. Esta seguro que os suena un poco más. Es el penal de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Ya sabéis que Alcatraz es una isla, la Roca, como la llaman, que está en mitad de la bahía y que decían que era imposible huir de ella, escaparse, por las fuertes corrientes, por los fuertes vientos. Bueno, se supone que hubo un grupo que lo consiguió, aunque nunca los encontraron, o sea que es probable que murieran en el intento. Pues, como decía, a los 2 años lo envían a Alcatraz. Le prohíben todo contacto con el exterior. Y bueno, estaba en Alcatraz, no se comportaba mal, tocaba el banjo, y así es como pasaba el tiempo, Al Capone. Pero empiezan a ver que a Al Capone le pasaba algo. Cada día estaba un poco peor, y se le iba a la cabeza un poco más. Hasta que en el año 39 le dieron la libertad. Y no creeréis que fue
porque tuviera comprado a alguien. No, le dieron la libertad porque él ya de joven había contraído la sífilis en algún burdel, porque a Al Capone le gustaban mucho las mujeres e iba a muchos burdeles. Y a él no le importaba estar casado. Él tenía muchísimas amantes, iba con muchas prostitutas y al final cogió la sífilis. No se sabe bien cuándo la cogió, si fue en la época de Nueva York o en la época de Chicago. Pero el caso es que él sabía que la tenía y no se quería medicar, porque le tenía pánico a las agujas. Y al no medicarse, se le fue extendiendo esta enfermedad y le fue afectando al cerebro. Dicen que cuando salió de prisión en 1939, su mente era la de un niño de 7 años. No recordaba nada de su vida y lo trasladaron a Miami, a su famosa casa, y allí se fue con su mujer, y allí estuvo hasta 1947. Le dio un derrame cerebral y 4 días después murió. En los periódicos salió la noticia de la muerte de Capone, este hombre que había cubierto grandes titulares, el hombre más peligroso de América, el primer enemigo público número 1 del país, etc. El gran hombre, pues la noticia salió en un parrafito detrás de los resultados deportivos que eran casi al final del diario y nadie se enteró, como aquel que dice. Trasladaron su cuerpo a Chicago y lo enterraron en el cementerio junto a su padre y su hermano. Muy poca gente acudió al entierro, por expreso deseo de la familia. El Chicago Outfit continuó trabajando ya en otras manos y siguió siendo muy importante. Porque siguió trabajando, siguió siendo muy importante, pero en 1934 se derogó la ley Volstead. Se derogó porque había sido un desastre. Porque todo lo que quería evitar se multiplicó. La gente seguía tomando alcohol, las mafias se habían hecho muy poderosas, gente que moría envenenada porque se fabricaba su propio alcohol en sus bañeras y a lo mejor se les iba la mano y morían pues envenenadas porque no había ningún tipo de control sanitario sobre ello, o gente que les explotaba los alambiques. O sea, todo, no había salido nada bueno de aquella ley. Pues hasta aquí ha llegado la historia del señor Capone. Y ahora un par de comentarios. Johnny Torrio tuvo que volver a Estados Unidos después de estar en Italia por la persecución por parte de Benito Mussolini. Y volvió a Estados Unidos y se convirtió en una especie de asesor de la comisión de las 5 grandes familias de Nueva York. Él no pertenecía a ninguna, él no era siciliano, pero formaba parte de esta comisión como agente externo. Y bueno, siempre era muy bien considerado por su forma de ser, por cómo quería resolver las cosas. Y él siempre estuvo ganando dinero de forma ilícita, pero procuraba no tener que hacer daño a nadie si no lo requería la situación. Murió tranquilamente en su casa. Bugs Moran continuó con la Northside, pero cada vez las cosas más pequeñas. Cada vez la Northside tenía menos poder y Bugs Moran entró en prisión varias veces, pero por delitos como estafar con cheques y cosas así. Y nunca se olvidó de Al Capone. Y si os acordáis de Frankie Yale no vio a Al Capone en la cárcel.
Frankie Yale, que había sido uno de sus primeros jefes, uno de sus mentores, fue asesinado por orden de Capone, porque le traicionó. Le quiso robar con cargamentos de alcohol que entraban por el puerto de Nueva York y encima se había asociado con Joe Hielo. A mí lo curioso de esta historia, de investigarla y de conocerla, es que todo pasa muy deprisa. Tenemos a Al Capone como un mandamás de la mafia todopoderoso, pero es que Capone llega a Chicago en 1919-1920, se hace con el poder en 1925 y en 1931 es detenido. Son 5-6 años como número 1. Con 32 años entró en la cárcel y ya desapareció del mapa. Es como vive deprisa y deja un cadáver bonito, ¿no? O un cadáver joven. Y esto es lo que ocurrió con muchísimos de estos mafiosos. Por ejemplo, Joe Aiello murió con 40 años. Big Jim Colosimo murió con 42 años. Frankie Yale murió con 35 años. Y Dino Bannion, que había sido el gran jefe de la Northside Gang, murió a la edad de 32 años. Todos muy jóvenes. Y hasta aquí la historia de Al Capone, Alphonse Capone. En Twitter, @melcaniano, con K. Es curioso también que en la misma época de Capone, Hollywood ya quería hacer películas sobre él. Hicieron la película Scarface. No dicen que es él, pero se sabe claramente que él lo representa. Tipo Al Capone como nuevo rico, como de mucha ostentación, que creía que podía hacer y deshacer sin tener ningún tipo de repercusión. Y como os he comentado, cuando se acabó el tema de la prohibición, de la ley Volstead, que se pasaron todos a las drogas, bueno. Y una cosa que sí que me gustaría comentar es que en realidad el hombre que lo pilló fue Frank J. Wilson y no Eliot Ness. Sobre Eliot Ness sí que me gustaría decir un par de cosillas, porque Eliot Ness, cuando acabó este caso, se hizo súper famoso. Y estuvo unos años más allí en el departamento en Chicago, que él era de Chicago. Estuvo allí un tiempo más. Y luego lo llamaron, creo que era de Cincinnati, esto lo estoy diciendo de memoria, creo que era de Cincinnati, porque había Cincinnati o Cleveland. Quizás era Cleveland. Porque había un asesino en serie, el asesino del torso, y lo llamaron para ver si podía descubrir, porque era como el gran investigador. Nunca pudo pillarlo. Es más, este asesino le enviaba cartas para reírse de él. Y bueno, se quedó en eso. Tuvo una vida dura. Por lo visto, al final se convirtió en un alcohólico. ¿Quién lo diría, no? Que el hombre que había luchado contra el alcohol, pues se acabó convirtiendo en alcohólico. Así como un apunte más. Y como dicen en Tiempo de Culto, hablan mucho de Indiana Jones, de que si ves la película, la primera, En busca del arca perdida, si Indiana Jones no hubiera intervenido, todo hubiera terminado exactamente igual.
Pues esta historia es un poco lo mismo. Es que a Capone le quedaban 5 años, 4 años de ser un gángster. Porque la sífilis la tenía y hubiera acabado con él de todas maneras. Hubiera tenido el mismo fin triste que tuvo. Como recomendación, bueno, hay bastante documental en YouTube. Y sobre todo hay una peli que es Los Intocables de Leon Ness, de Brian De Palma. Que la peli está muy bien, sobre todo para meteros en situación de cómo era el ambiente de la época, de cómo funcionaba Chicago, pero se ciñe la historia más bien poco. Hay un ejemplo claro que es que el grupo de los Intocables son, no recuerdo bien, 5 o 6, cuando en realidad eran más. Y otro ejemplo sería, hay un momento que Kevin Costner, que hace de Leon Ness, se carga a un mafioso de Al Capone cuando no fue así. Este hombre se suicidó años después. Pero bueno, como para meterse en ambiente es bastante buena la película. Bueno, y como película también es bastante buena. Pues nada, en fin. Bueno, espero que os haya gustado el programa. Os dejo, ya sabéis, mis redes. Están todas en la caja de descripción. Las canciones también. Y nada, espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.